Tengo las manos congeladas porque no pudimos comprar guantes, pero honestamente no aguanto este frío. Muchos nos estamos parando para tomarnos fotos en este amanecer. Vamos a seguir subiendo porque queda un buen ratito para llegar al Pico Duarte, pero cada vez falta menos. Muchachones, son las 4 de la mañana. Hoy oficialmente subimos al Pico Duarte. Jamás en mi vida había tenido tanto frío. Cargo doble suéter, cargo gorro, cargo media, cargo doble pantalón. Así que esta es la continuación del video anterior. Así que con mucho frío, pero con mucha curiosidad de conocer el pico más alto de República Dominicana, les digo, bienvenidos a una congelada y nueva Dima aventura. Vamos para allá. Yo jamás en mi vida había tenido tanto frío. Allá están los muchachos ya alistándose con sus fogatas. Miren cómo se ve eso de noche. Miren, y de esta manera se está colando el cafecito en una manga de colar café en este balde. Estamos tan oscuras que miren cómo se ve el cielo desde acá. He visto mucho en internet que hay momentos donde el cielo está totalmente despejado y se ven las estrellas de una manera tan brutal que la gente viene simplemente, más que subir al pico, es a ver las estrellas que se marcan en un cielo tan despejado y rodeado de árboles como este. Hoy vamos a dejar las carpas armadas, no sé si la logren ver allá. Luego que bajemos el pico, la desarmamos y luego nos vamos al Valle del Tetero. Ustedes no se imaginan lo gratificante que es tomarse un cafecito a las 4 de la mañana cuando estás a menos de 1 grado centígrado. Ay, a ver si me caliento por dentro porque tengo y siento que se me están congelando los huesos. Miren esta aventura que yo les estoy grabando a ustedes. Ustedes deberían suscribirse y activar las notificaciones para los próximos videos porque esta aventura no se ven todos los días. Y antes de comenzar a caminar, sudarme y cansarme, les quiero dar las gracias por haber llegado ya hasta esta parte de este video. Los quiero muchísimo. Acá tenemos el pana Ramón que se está tomando su cafecito de madrugada. ¿Tiene frío? No, no hace frío. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado para bajar porque son unas bajadas muy inclinadas y si uno se resbala o te doblas el pie o te cae, y en esta aventura no queremos que pase ninguna de las dos cosas porque ya llevamos más de 30 minutos caminando y todo está oscuro todavía. Tenemos personas enfrente de nosotros y está tan oscuro que a pesar de que la linterna está alumbrando, no se ven absolutamente nada. Hay que estar extremadamente cerca para que se logre ver algo. En este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado de siempre estar mirando al piso como estoy haciendo yo en este momento, porque si no, de la nada se te atraviesa una bajada de golpe. Por eso intento grabarme lo menos posible la cara y enfocarme más los pies por ahora hasta que salga el sol. Muchachones, llevamos otra hora caminando camino arriba. Evidentemente no se ve nada, pero ya al fondo ya se ve que está saliendo el amanecer. Gente, ya está saliendo el sol y en vez de sentirse un poquito caliente, se siente más frío y el atardecer se ve mucho más hermoso. Cada vez van subiendo más personas. Muchos nos estamos parando para tomarnos fotos en este amanecer. Vamos a seguir subiendo porque queda un buen ratito para llegar al Pico Duarte, pero cada vez falta menos. Muchachones, hemos llegado al Valle de Lilis, gracias a Dios. Esta parte simplemente caminando llano un buen ratito y nos vamos a olvidar de la subida. Y adivinen, estamos a 2950 metros a nivel del mar. Eso quiere decir que si hace 4 horas teníamos fríos, en este momento tenemos muchísimo más. No sé si pueden percatar que está saliendo más humo de mi boca, pero en realidad
el frío está potente y menos mal que cargamos guante, tapaboca, pasamontaña, porque si no cargamos ninguno de estos artículos que les acabo de mencionar, el frío nos va a pasar factura más adelante y posiblemente ni siquiera hubiésemos tenido la valentía de subir porque el frío no nos iba a dejar. Pero miren toda esa belleza que está detrás de mí antes de llegar al Pico Duarte. Ya jamás en mi vida había sentido tanto frío como tengo en este momento. Y miren esto, todo lo que ustedes ven detrás de mí es el Valle de Lili. Tengo las manos congeladas porque no pudimos comprar guantes y tengo las manos metidas acá desde hace rato y las saco simplemente para grabar, pero honestamente no aguanto este frío. Ya estamos viendo personas que básicamente ya están bajando del pico, que llegaron primero que nosotros y nos están diciendo que en unos 5 minutos ya estamos por fin en el Pico Duarte. Señores, básicamente esta es la última pequeña parada que voy a hacer antes de llegar al Pico Duarte. Solo faltan unos pocos minutos para por fin estar cerca del busto de Juan Pablo Duarte. Después de más de 2 días subiendo, caminando, llevando frío, me intenté rendir muchas veces me quedé atrás, muchas veces me pregunté si de pana valía la pena estar acá, pero eso que ustedes ven detrás de mí es la parte más alta de República Dominicana y del Caribe. Vamos a terminar de llegar para que ustedes lo vean tan cerca como lo voy a ver yo. En el Pico Duarte, muchachos, lo logramos. Muchachones, hemos conquistado la parte más alta de toda República Dominicana. Lo logramos. Muchachones, ya oficialmente llegamos al Pico Duarte. Luego de tantas horas y tanto tiempo rindiéndonos, hemos llegado a nuestro trayecto final. Y les repito, estamos en la parte más alta de todo el Caribe. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y comentar si este video de verdad les gustó, porque se hizo con sacrificio, se hizo con amor y sobre todas las ganas se hizo con toda la buena intención de mostrar todo lo hermoso que hay en República Dominicana. Así que bye bye, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Arriba Dominicana! ¡Arriba!